Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros. Y Jesús para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer aquí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se llama La vida de los santos de Búsqueda, se la regalaron cuando me ordené sacerdote. Son 4 tomos como este, ¿no? Y es un estudio crítico de los santos, o sea, estudio crítico en cuanto a la historia y a las fuentes de las que beben las historias de los santos. Estuve investigando un poquitito sobre San Blas, obispo y mártir de Sebaste. En aquel entonces era la provincia romana de Capadocia, hoy sería Armenia. Se cuenta que recibió la corona del martirio durante la persecución de Licinio era el emperador, por mandato de Agrícola, gobernador de Capadocia y Asia Menor. Y en las actas, escuchen bien lo que se cuenta, hay un pequeño resumen de las historias que se cuentan de San Blas. Dice lo siguiente: Blas nació en una familia rica de padres nobles. Fue educado cristianamente y se le consagró obispo cuando todavía era bastante joven. Al comenzar la persecución, por inspiración divina, se retiró a una cueva en las montañas, frecuentada únicamente por las fieras salvajes. Es interesante, ¿hay algún veterinario acá? No vino ninguno. Pero escuchen lo que dice a continuación. San Blas recibía con afecto a sus salvajes visitantes y cuando estaban enfermos o heridos, los atendía y los curaba. Interesante, ¿no? Curaba a los animales salvajes. Cierta vez, se dice que los animales acudían en manadas para que los bendijeran. Cierta vez, unos cazadores que buscaban atrapar fieras para el anfiteatro era como el circo romano, encontraron al santo rodeado por ellas. Repuestos de su asombro, los cazadores intentaron capturar a las bestias, pero San Blas las espantó y entonces le capturaron a él. Al saber que era cristiano, lo llevaron preso ante el gobernador Agrícola. Se dice que cuando lo conducían a la ciudad, encontraron a una mujer que gemía desesperada porque un lobo acababa de llevarse a uno de sus lechones. Pero miren hasta qué simpático.
un problemita con un lechoncito que un lobo le había robado a la señora. Y escuchen lo que pasó con el lechón. ¿Quieren saber lo que pasó con el lechón? Es muy lindo. Entonces, San Blas llamó con voz recia a la fiera y el lobo apareció a poco con el lechón en el hocico y lo dejó intacto a los pies de la mujer maravillada. Qué linda historia, ¿no? El lobo devolvió al lechón. Viste, nosotros nos hubiéramos comido al lechoncito ese, ¿no? Los que se hubieran comido al lechón hagan así, pecadores. Pero aquel prodigio no conmovió a los cazadores que continuaron su camino arrastrando al preso contigo. En cuanto el gobernador se enteró de que el reo era un obispo cristiano, mandó que lo azotaran y después lo encerraran en un calabozo, privado de alimentos. San Blas soportó con paciencia el castigo y tuvo el consuelo de que la mujer, dueña del lechón que había salvado, se presentara en el oscuro calabozo para ayudarle, llevándole provisiones y velas para alumbrarse. Pocos días más tarde, fue torturado para que renegara de su fe. Sus carnes fueron desgarradas con garfios y como el santo se mantuviera firme, se dio la orden de que fuera decapitado. Y así murió San Blas. Pero bueno, ahí está una historia de las velas. Por eso la bendición de las gargantas se hace con velas, la tradición. ¿Por qué se hace con velas si no podría hacerse con las manos? Sí, claro que sí. Pero en atención a aquella historia de la mujer que le llevó velas, imagínense que los calabozos eran pozos profundos, donde no había para nada luz. Bueno, en atención a eso, la bendición de San Blas se hace con velas. Pero además no solo se hace la bendición de las granjas, acá no lo cuenta, pero es la historia de que una vez una mujer le llevó a un niño, a su hijo, que se había atragantado con una espina de pescado. Claro. Nunca se atragantaron con espinas de pescado. Claro, pero nosotros podemos pedir filete de merluza que tiene unas espinitas chiquitas. Pero si te agarras esa clavada, y San Blas intercedió y el chico se sanó. Y encontré algo muy interesante de la historia de la medicina. ¿Hay algún médico acá? Veterinarios no hay. ¿Médicos? Bueno, nadie se descomponga. No tenemos ningún médico. ¿Cómo? A San Blas. Esto es científico, porque esto hubo en el siglo VI, año 500 y pico, un médico que fue algo así como el heredero de Galeno. Galeno es el gran padre de la medicina en el mundo griego. Se llamaba Aesio de Amida. Yo nunca lo había escuchado hablar, Aesio de Amida. Escribió un libro que se llama Tetrabiblos. Parte de ese libro está traducido al latín, pero no todo. Son 4 tetrabiblos, porque son 4 libros, 4 volúmenes así, donde hizo todo un estudio de las enfermedades. Y él es el inventor de la palabra acné. Él es el que detectó el acné. También detectó un tipo de cáncer de mama, Aesio. O sea, también hacían investigación médica. Y escuchen, esto es interesantísimo, en el siglo VI, en Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, Aesio de Amida escribió sobre enfermedades de la garganta y sobre atragantamiento. ¿Cómo hay que hacer un médico? Escuchen bien.
El más antiguo testimonio del culto de San Blas y del poder que se le otorga contra los dolores de garganta nos lo proporciona uno de los médicos más famosos existidos hacia la mitad del siglo VI, Aecio de Amida. Este, en la obra médica titulada Tetravidion, relata no solo acerca de las curas médicas propiamente dichas, sino también acerca de otros métodos de uso en la práctica terapéutica común y aceptados por la ciencia oficial de aquel entonces. En el párrafo en donde trata acerca de las espinas tragadas y clavadas en las amígdalas, este es el título, el doctor Aecio de Amida, que dice, doctor, se toca la garganta del paciente y se dice, dos puntos. Como Jesús hizo salir a Lázaro del sepulcro y a Jonás del vientre del cetáceo, así tú también, hueso o estirla, San Blas mártir y siervo de Cristo te ordenan, sal o desciende. Don Aecio de Amida, siglo VI. ¿Qué les parece? Fantástico. Es interesante, ¿no? Aecio de Amida. Es un libro, los que quieran ver el texto en latín, está en facsímil, lo pueden ver en internet, está en facsímil, pero son como 800 hojas.